por ejemplo, en el caso de las niñas, es más difícil diagnosticar. Porque digamos que los niños son esta parte de la hiperactividad. Pero en el caso de las niñas no hay como una señal evidente, porque la mayoría de las niñas son como tranquilas, ¿no? La alimentación es básica en el TDAH, ¿no? ¿Qué pasa en el TDAH? Muchas veces se presta a que consuman más azúcar. Sí. Una parte yo diría que no nada más es el trabajo de psiquiatría y psicología, también nutrición entra en este punto, pero ¿qué es lo que pasa en el cerebro con estos fármacos? De alguna forma se regulan estas sustancias químicas que no están funcionando, ¿no? Entonces, al tomar estos medicamentos lo que hace es regular. Al principio, ¿qué pasa? Como el cerebro se le fuerza a hacer algo, pues están cansados, tienen sueño, no quieren levantarse. Y entonces cuando empieza la resistencia al medicamento. Entre amigas siempre se habla de todo. Pero nosotras también lo reflexionamos, porque somos psicólogas. Y sí, también nos sentimos igual que tú, porque en cada historia hay algo que nos resuena. Esto es Nos hace sentido. Ponerle nombre a lo que traemos dentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Nos hace sentido. Con ustedes, su psicoterapeuta Ivonne, nuestra representante la perezosa Lili, su alter ego, obviamente. Y aquí su servidora, la psicoterapeuta Gaby. El día de hoy vamos a hablar de un tema que esperemos también sea de toda su atención, que es sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y vamos a presentar a nuestra invitada. Hola, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Ivonne López Campa. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México. Es también licenciada en educación preescolar, maestra cognitivo-humanista, especialista en niños, con hipnosis ericksoniana también, neuropsicología, también coaching ontológico, y es doctorante actualmente en neurociencias de la cognición y de la conducta, y también nos está comentando reciente que está escribiendo un libro del que nos va a contar ahorita también. Sí, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues nos llama la atención este tema porque creemos que hay muchas personas que pueden tener ciertos estigmas alrededor de lo que es el trastorno por déficit de atención, ¿no? O que a veces se confunden también con decir soy muy despistado, ¿no? Y puedo tener TDA, ¿no? Entonces creo que hay mucha información, muchos mitos, ¿no? Que no están muy claros y que nos llama la atención que nos puedas decir al respecto. Pero primeramente, en tu experiencia, ¿tú cómo definirías el TDAH? Bueno, está definido como un trastorno del neurodesarrollo, específicamente, ¿no? Donde está alterada las funciones ejecutivas y el tema de la autorregulación emocional. Son las principales características. Eso es lo que yo definiría del TDAH. Y de repente hay mucha confusión, ¿no? Así como afuera lo estamos viendo siempre como en las redes, y no pasa o no falta que todo el mundo dice que ya tiene TDA, solo porque es distraído, porque olvida algunas cosas, o como que no está atento, y hay una sobresaturación mental, y ya con eso ya tengo TDA. Y se ha llegado a normalizar de alguna u otra forma, en que ya todo el mundo es TDA, pero creo que no es así, y qué bueno que estés aquí para acompañarnos, para decirnos y ayudarnos a entender en realidad qué es esto, de qué va, qué sí es y qué no es. Ok. Bueno, es muy interesante el TDAH. De hecho, hay una cosa muy chistosa que yo he notado, por ejemplo, en mis pacientes. Regularmente ahorita, por ejemplo, ya se puede diagnosticar el TDAH, ya se le ha dado más auge, efectivamente, ya hay más apertura en este campo, porque evidentemente hay muchos adultos que han llegado a consulta que no están diagnosticados y ni siquiera se enteran, ¿no? Entonces, muchas de las características empiezan desde las funciones ejecutivas, como el tema de procrastinar, como el no poner atención, como en el tema de la hiperactividad, como que estarse moviendo, ¿no? Entonces, depende mucho del paciente y se va evaluando. Evidentemente hay un parámetro que es el DSM-5 ahora,
y ahí es donde nos muestra las características, pero en específico diría que son las funciones ejecutivas, que es la parte de organizar, saber cómo organizar y cómo lograr poder no procrastinar. Hay un momento, de repente que dice, no, es que no tengo TDAH porque estoy bien atento a lo que estoy haciendo, eso. Bueno, estos se llaman hiperfocos, ¿no? Que es donde tú te concentras en lo que estás haciendo, pero ¿por qué no puedes hacer las otras cosas? Porque al final no son de su interés. Tan fácil como eso, ¿no? Entonces, sí hay características específicas como esta parte de también la autorregulación emocional no la tenemos. Son gente muy irritable, muy explosiva, ¿no? Entonces son trastornos del neurodesarrollo específicamente, ¿no? Que se van caracterizando por ciertas conductas, ciertas actitudes y pues que se tienen que valorar, evidentemente. Claro, y justo esto, ¿no? Porque creo que todos en algún momento de la vida hemos pasado por momentos de distracción, no hemos tenido, como dices, hiperfoco, porque hay cosas que nos llaman más la atención que otras, ¿no? Pero a veces sentimos que quizás cuando nos está pasando más, pues es porque a lo mejor podemos tener algún problema, ¿no? Pero también tiene que ver lo que estaba sucediendo. Podemos estar muy estresados, ¿no? O podemos estar pasando algún evento que justamente nuestra atención esté más centrada en ese evento que en lo que está pasando, ¿no? Y justo lo que decías, mucha gente también llega a la adultez sin saber que realmente padece, ¿no? De TDAH. Casi siempre cuando lo dicen se viene a la mente como niños, ¿no? Claro. Y particularmente hombres, ¿no? Sí. Creo que esa es como la visión generalizada cuando alguien menciona TDAH, ¿no? Niños, ¿no? Pequeños y hombres. Pero ¿qué pasa también con el lado de las mujeres? También lo viven, ¿no? Digo, al final es algo que puede pasarle muchas personas. Sí, a hombres y a mujeres. En realidad no hay... La diferencia, por ejemplo, entre hombres y mujeres, en el caso de hombres, pues es el tema de la hiperactividad, ¿no? Son más, que se mueven para un lado, que se mueven para el otro, que no pueden estarse o que están con el pisito acá. No, ahí no quiere decir que tenga hiperactividad como tal, ¿no? Porque puede ser un momento estresante también, ¿no? Entonces, por eso es importante cómo diferenciar, ¿no? Por ejemplo, en el TDAH es a partir de que ya no eres funcional dentro de lo que tú estás desarrollando. Ahí es donde empiezan las pautas, ¿no? Donde yo ya no me puedo controlar, yo ya no puedo regular todo esto, estoy procrastinando de más, no tengo concentración, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlo porque, por ejemplo, una cosa que dijiste muy interesante, por ejemplo, la gente que luego de repente tiene como estos procesos de insomnio. Okay. No duerme bien y al otro día está como muy estresada, muy angustiada, que se mueve, que no. Pero ahí no estamos viendo que es un tema de TDAH. Es un tema que tenemos un tema de insomnio, no pudimos dormir y evidentemente al otro día estamos irritables, ¿no? Y muchas características, por ejemplo, en consulta y sobre todo en escuelas, porque luego trabajo con escuelas cuando son pequeñitos, que les mando los cuestionarios y es impresionante que los maestros se dediquen a diagnosticar. Y esa es una pauta muy fuerte en los niños. Okay. Es una carga, una etiqueta que maestros a mí me han llegado con cuestionarios. ¿Usted qué ve ahí? Casi, y es, tiene TDAH, lo tiene que tratar así, bueno, ya todo el diagnóstico, el tratamiento. Tu sello. Eso es padrísimo. Entonces, ¿quiénes son las personas o los profesionales indicados para detectar y diagnosticar el TDAH? Claro, hay tres opciones. Neuropsicología, que es la que se encarga de evaluar como estas redes neuronales que tenemos que están de alguna forma no siendo funcionales. Evidentemente el neurólogo y en todo caso el psiquiatra, ¿no? Son los encargados ¿no? Y de repente eso es lo que me llama mucho la atención justo de esto, ¿no? Hay niños que es que tengo TDAH. Sí, ya saben, es que tengo TDAH. ¿Quién te lo dijo? Mi mamá. No, me lo dijo mi maestra. Sí. Porque soy hiperactivo. ¿Y por qué eres hiperactivo? Porque no me siento en clase. Y eso ya es hiperactividad. Sí, dice, ¿por qué no me siento en clase? Entonces, hay que ver cómo es un tema delicado porque es como una línea muy delgada, ¿no?
entre estoy irritable, no he dormido bien, tengo hambre, ¿no? Pero eso se traslada también en el adulto, no nada más en el niño, ¿no? Entonces, de repente hay por ejemplo, tengo una paciente que yo les llamo que tienen su pila social. Los que tienen TDAH tienen una pila social, no siempre les gusta ser sociales, no siempre les gusta estar conviviendo con gente, ¿no? Siempre buscan su momento que están en su pop, están hasta arriba conviviendo, ¿no? Y de repente, pum, se les baja la pila y son de los que se desaparecen de las fiestas. Sí. Y aparte son bichos raros, ¿no? Porque ya no dejaron aquí la fiesta. Pero claro, es que eso pasa mucho, ¿no? También ellos se visualizan así porque justo, ¿no? Como esto pasa que, ¿no? Se fueron de la fiesta porque pues, se les bajó la pila o no terminan sus actividades, ¿no? Y entonces también es que yo nunca puedo y soy un... Y también, ¿no? Se empiezan a decir, entonces creo que esto es importante porque hasta ellos mismos se pueden visualizar así, ¿no? Se etiquetan, ¿no? Y creo que por eso es bien importante identificar esto, porque simplemente hasta con una conducta ahorita que lo mencionabas, ¿no? Hasta el propio profesor que nada más ve que no se sienta, tiene esta idea. Entonces ya es muy fuerte que alguien más lo diga, pero aún así cuando yo también me lo creo, ¿no? Sí, sí es una carga. Y bueno, y evidentemente antes no se le daba como este auge, ¿no? De los trastornos, no se permitía tanta apertura, no, hasta la fecha yo todavía tengo pacientes que el psicólogo es para locos, ¿no? Y entonces yo les digo, no, ese es el psiquiatra, no es cierto, ¿no? Pero la realidad es que es importante ir al psicólogo. Apenas una paciente me dijo algo que se me quedó muy grabado y me dijo, es que el ir a psicólogos no siempre es porque tengas algo. Simplemente es porque quieres resolver algo que no puedes. Autoconocimiento. Autoconocimiento, ¿no? Entonces, antes, ¿cómo se educaba? ¿Cómo era la educación de antes, no? ¿Qué hiperactividad ni qué hiperactividad? Chanclazo, cinturonazo, ladrillazo, cable, lo que hubiera, ¿no? O hasta poscorronazo. Y bueno, si nos vamos un poco más atrás, ¿cómo? Con la regla, ¿no? Como estudiaban, ¿no? Como la regla con sangre, ¿no? ¿Cómo era? La regla con sangre entra. Ajá. Sí, sí, ¿no? Eso era lo más fuerte. Entonces, pues eso de cuánta gente creció así y cree que es normal, se empiezan a normalizar las conductas, ¿no? Entonces está bien que esté así, es que yo le tengo que echar ganas, yo me tengo que poner, pero va más allá de echarle ganas, ¿no? Es algo que ya no está siendo funcional y te está empezando a afectar. Exacto, porque como niños a lo mejor pues van creciendo con el reglazo, con el chanclazo y con el desconocimiento de la mamá, de los profesores, de la sociedad. Pero vas creciendo y te vas dando cuenta a lo mejor es que ya no está padre, que no termino todos los proyectos que tengo los dejo abiertos, todo lo voy dejando a la mitad y hay cansancio también. Entonces, como adultos, ¿cuáles son estas cosas que puedo empezar a notar? Que digo, sí, estos son síntomas como para irme a evaluar o irme a acompañar. Estas cosas que van de la pila baja, nos decías, ¿no? ¿Cuáles son estas otras cosas que puede notar un adulto? Ok, por ejemplo, el tema de que empieces a procrastinar, el tema de que ya no te sepas organizar, específicamente funciones ejecutivas. En la parte prefrontal, que es el que se encarga de orquestar como todo lo que tenemos que hacer, empieza a haber fallas en tu dinámica del día a día, que ya sientas que ya no puedes. O sea, de verdad que aunque le eches ganas, ya no puedes. Y ahí aparece también a veces otro trastorno que puede ser la ansiedad, ¿no? Entonces se viene apareciendo otros trastornos o la depresión, ¿no? Entonces ahí empieza la complicación mayor. Desafortunadamente mucha gente dice, no, es que no es eso, es que hoy no comí bien, es que tengo sueño. Bueno, y si a pesar de que comes bien, a pesar de que descansas bien tus 8 horas, y a pesar de que, como saben, la alimentación ahorita ya no es lo que conocíamos antes, ya se necesita una suplementación. Hasta en la escala del tema de la alimentación, pues ya ahí en la pirámide ya aparece una aportación que es la suplementación, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la vida de ahora es muy estresante, muy agotadora,
Y si a pesar de todo eso, aún así no logras focalizar, no logras retomar tu vida, es un momento de ir a una evaluación o ir con un psicólogo por lo menos para que te ayude a resolver y checar también si ya no tenemos otro trastorno ahí que se haya activado o se haya desarrollado porque va colateralmente. Por ejemplo, en el caso de niños, cuando no se llega a atender el TDAH, no es una regla, pero al adulto, evidentemente, pues no es funcional dentro de sus ámbitos, cualquiera que sea, ¿no? En el caso de las mujeres, bueno, se presenta un trastorno que se llama trastorno negativista desafiante, ¿no? Entonces, cuando no se llega a atender el TDAH de niños, pasamos al trastorno negativista desafiante. En el caso de adultos, se ha notado que las mujeres que no se han atendido a tiempo, digamos, empiezan a presentar el trastorno límite de la personalidad. Ok. No es una regla, pero se empiezan a presentar otros trastornos. Esa es la parte como delicada, ¿no? De repente tenemos una comorbilidad, ¿no? Exacto. La comorbilidad de que se presentan otros trastornos, ¿no? Entonces, por eso es importante poder atenderse a tiempo. Y dentro de todo esto siempre les digo que, les menciono que es importante ir a terapia. O sea, yo sé que hay resistencia, de repente no quiero ir a terapia, no me interesa, ¿no? Pero no es de que no te interese, es que en realidad necesitas ayuda. Saber pedir ayuda a tiempo es bueno. Claro, y el TDAH sí lleva un acompañamiento médico, pero también un acompañamiento terapéutico. Nos gustaría que nos hablaras acerca de esto que cae en el terreno de la psicología, que es cómo podemos acompañar. Sabemos que tiene su función aparte médica, que va acompañada de esto, que ellos buscan equilibrar, pero la parte en el terreno de los psicólogos, ¿cuál es la parte que nos toca ahí? Bueno, ahí empiezas a trabajar con la persona a través de objetivos claros y cortos, ¿sí? Porque si los empiezas a hacer largos, pues evidentemente se te va. Porque pasa mucho cuando están estudiando y de repente ya no quieren seguir estudiando y dejan la carrera, ¿no? Entonces vamos por metas cortas, empezamos a trabajar en metas cortas. A la par, evidentemente, la parte farmacológica, también se tiene que saber. ¿Por qué? Porque es una resistencia también a los fármacos, ¿no? Hay mucha. Sí, mucho. Hay gente que no quiere tomar fármaco, que no hay necesidad de andar así literal, no necesito andar todo idiotizado para, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el cerebro con estos fármacos? De alguna forma se regulan estas sustancias químicas que no están funcionando, ¿no? Entonces, al tomar estos medicamentos, lo que hace es regular. Al principio, ¿qué pasa? Como el cerebro se le forza a hacer algo, pues están cansados, tienen sueño, no quieren levantarse. Y entonces cuando empieza la resistencia al medicamento. Es que no funciona el medicamento. No me gusta, ¿no? Pero no es de que no te guste, es que lo que está haciendo es regulando todo esto y mal funcionamiento que tienes, ¿no? A la par con el psicólogo, con la terapia, irlo apoyando como en estos temas de metas cortas, organizar, tener más atención a lo que necesitan atender, porque el TDAH es eso, ¿no? Estoy aquí y de repente ya me fue en otro tema y ya estoy en otro y de repente termino hablando de la Navidad, ¿no? Así funciona, ¿no? El cerebro. Entonces hay que ir dando como las pautas, las indicaciones y acompañando sobre todo. Y una parte importante es, y creo que es muy rescatable ahorita mencionarlo, el no juzgar. Sí. Porque eso pesa mucho. Ya traemos como todo el bagaje de la escuela, ya traemos el bagaje de los papás, ya traemos el bagaje de la incompresión. No sé ni siquiera qué me está pasando, ¿no? Claro. Entonces, emocionalmente sí hay un golpe, ¿no? A la autoestima, a la falta de conocimiento de esto que yo hago, esto que me pasa no lo entienden. O sea, todo va mal conmigo. De por sí ni yo lo entiendo, ¿no? O sea, ni yo mismo entiendo qué me está pasando y no puedo, por más que quiero, y todavía la carga de
¿no? De lo que me dicen. del entorno social. Sí, es un peso emocional muy fuerte. Exacto. Y triste porque justo hay pacientes que dicen, no, pues es que no quiero fármacos. Ahorita muy interesantes, una investigación que estoy leyendo de un compañero justo del doctorado, es esta parte de la alimentación. La alimentación es básica en el TDAH, ¿no? ¿Qué pasa en el TDAH? Muchas veces se presta a que consuman más azúcar. Sí. Consumen más azúcar o comida chatarra, que las porquerías, ¿no? Es lo que más les encanta, ¿no? Los Doritos con extra chile y cosas así, ¿no? Pero es parte de también, se llama, Los 10 gancitos todos juntos. ¿por qué no? ¿No? Y más la coca. ¿Para qué amarre? Se habla que la microbiota es nuestro segundo cerebro, ¿no? Entonces, también es una parte, yo diría, que no nada más es el trabajo de psiquiatría y psicología, también nutrición. También nutrición entra en este punto donde el segundo cerebro pues está en el estómago. Y entonces si yo no me nutro adecuadamente, pues evidentemente sin dormir bien, sin descansar bien, teniendo el estrés al tope, y llevando la vida que llevamos en ciudad. Claro, y que entonces puedo adjudicar, ¿no? Lo que me pasa es que yo tengo TDA cuando realmente es una desregulación también en mi dieta, ¿no? Y digo, y sí, nos pasa tan simplemente cuando no comemos que empieza a pasar, ¿no? Te sientes aletargado, te da dolor de cabeza, ¿no? Pero ya comes y te levanta. Entonces, ¿qué pasa además también en esta alimentación, ¿no? Si también hay este padecimiento, que a veces también a los niños luego les dan mucho azúcar, entonces también, imagínate, ¿no? Ahí tienes la bomba, ¿no? Exactamente. Sí, a los niños son los que no les dan dulces. Sí. No está mal. O sea, yo creo que no hay que caer en extremos, ¿no? Está bien que consuma, porque es parte del tema social, ¿no? Un niño que no coma dulces, pues también es rechazado por la misma sociedad, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy amplio, para mí muy interesante, pero lo importante aquí es justo esta parte de que es multidisciplinario, no nada más es psicólogo, psiquiatra, neurólogo, también la parte de nutrición es importante, ¿no? De sabernos nutrir, que nadie nos habla de eso, ¿no? Y lo que les decía también, la parte de, pues no juzgar, ¿no? O sea, al final, para eso estamos, para apoyar, para guiar, para ayudar, no para juzgar. Que es difícil de repente no hacer ese señalamiento a quien se comporta diferente, a quien lo hace diferente, no entendemos y esta parte es que es raro, es que es lento, es que es diferente, es que lo hace como quiere. Sí, hay este desconocimiento por parte de la familia, de la escuela y pues bueno, personal también. Y bueno, quisiera que nos comentaras, ¿hay diferencia en el TDA en niños, en adultos, en hombres, en mujeres? ¿Se manifiesta diferente? Sí, por ejemplo, en el caso de las niñas es más difícil diagnosticar, porque digamos que los niños son esta parte de la hiperactividad, pero en el caso de las niñas no hay como una señal evidente, porque la mayoría de las niñas son como tranquilas, ¿no? Casi no hablan, están sentaditas, ¿no? Entonces, ahí es un punto importante también saber si realmente esto de la tranquilidad no es un tema de procrastinación desde ahí. Bien, ¿no? interesante. No quiero socializar, no quiero, ¿no? Relacionarme, porque las niñas son más retraídas, ¿no? De alguna forma. Entonces, en niños, la parte de la hiperactividad que mencionan, que hablo para allá y para acá, que por ejemplo, a diferencia un poco de lo que del libro que estoy escribiendo, a diferencia de los niños y de altas capacidades, es la sobreexcitabilidad motora. Ahí estamos hablando de una excepcionalidad, ¿no? Entonces, muchas veces se confunde la sobreexcitabilidad motora de la hiperactividad. Es muy diferente. Y eso no se habla mucho, ¿no? Es hiperactividad y se acabó. Y hay niños con altas capacidades diagnosticados con TDAH. Y en realidad son altas capacidades, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar, porque hay dentro de las 3 neurodivergencias esas, específicamente, por ejemplo, está el autismo, el TDAH y las altas capacidades, ¿no? Claro. Y todo suena como igual,
revuelto pero pulso. Entonces, hay que saber diferenciar qué cosa, ¿no? Por ejemplo, los niños autistas súper inteligentes, súper atentos, se aprenden todo, ¿no? Fíjate, y qué importante esto también, el rescatar como esos privilegios que te da también, ¿no? Tener esas capacidades, o sea, más allá de algo diferente, también hay bondades, ¿no? Y entonces creo que eso es muy padre también poder decir, no solamente es esta parte que te impide a veces quizás socializar, ¿no? O que te hace no terminar cosas, sino cuáles son las otras partes que también te puede generar como cierta creatividad o cierta energía para hacer qué, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, a este nadador Michael Phelps, ¿no? Que se dice que tiene TDAH pero ahora sí que se enfocó en la natación, ¿no? Y bueno, pues ha sido el mayor de los campeones, ¿no? Entonces creo que también en esta parte poder ver cuál es incluso esa bondad que a lo mejor tiene, pero que no ha sido quizás descubierta porque no me ha atendido como debería, ¿no? ¿Qué nos podrías hablar al respecto de eso? Bueno, yo siempre veo los beneficios de los trastornos y trato de canalizarlos a donde se pueda, ¿no? Por ejemplo, en niños que tienen hiperactividad, pues tal cual como dicen, ¿no? Enfocarlos a una actividad física, ¿no? Y siempre hay que buscar como la parte de explotar esto que sí tiene de bondades que hablas, ¿no? Que yo diría talentos o capacidades, ¿no? Entonces hay que saber explotar y canalizar eso. Y ahorita, por ejemplo, me estoy dedicando también a reclutamiento y selección de personas. Entonces, por ejemplo, yo le decía al chico que me mandaba los perfiles, decía, por ejemplo, para cajero, está viendo una persona obsesiva compulsiva. No se le va a ir ni de peso. Se los puedo asegurar. O sea, ahí sin problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de autismo, hay que ver, ¿no? Qué tanto el niño se presta, porque ya hay un tema sensorial a veces con los niños. Entonces hay que saber hacia dónde podemos canalizar ese chiquito, porque son niños talento también ahí, ¿no? El TDAH igual son niños talento, aunque tengan ese hiperfoco, justo si ese hiperfoco lo encontramos hacia dónde tenga que ir, Sí, son brillantes. brillantes, exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo ahorita que mencionas Phelps, también Schwarzenegger, ¿no? Si no me acuerdo, tiene autismo, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Yo sabía, También manejado. yo sabía, no me creas mucho. Pero hay muchas personas en el ámbito deportivo y artístico, ¿no? Mundial, también el espectro autista también se encuentra, o sea, El que hizo la máscara, siempre se me olvida su nombre. ¿quién? Jim Carrey. Jim Carrey. Sí, cierto, ¿no? De personalidad, no me acuerdo cuál ahí tiene un trastorno. Y lo supo canalizar bien, ¿no? A través de la actuación, ¿no? Entonces, igual vuelvo al punto del TDAH que estamos hablando, lo importante es canalizar, o sea, ver las habilidades, o sea, ya sabemos lo que está mal y lo que no hace bien, porque eso es lo primero que haces, ¿no? O sea, ¿qué no estás bien? Hay que ver que sí, agregarte. hay que ver que sí sabes hacer. Claro, igual manejaste un término, neurodivergente. Háblanos de este concepto, de dónde viene, por qué está ahí el TDA, porque también es un tema o una palabra que ya está por todos lados, ya todo el mundo es neurodivergente. Sí, ajá. Sí, ya todo el mundo es neurodivergente. Entonces, ¿qué es Como una esto? espinita ya también, ¿no? Sí. Son como que de repente las palabras que incluso hasta se vuelven de moda. Pero explícanos qué es esto, de qué va. La neurodivergencia tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. ¿Qué tan funcional es tu cerebro dentro de donde te desenvuelves? ¿De dónde no? Básicamente es eso, para que no se hagan bolas. O sea, no nos vamos a meter que en la parte prefrontal, no. No todos son neurodivergentes. Tiene que ver con la parte del neurodesarrollo y la parte biológica, ¿no? Ya más específico eso, ¿no? Nada más que hay gente que sí, no, es que soy no, es que no. Y está la otra parte que es la neurotípica, ¿no? Es la gente que tiene una condición neurológica, pero puede ser funcional dentro de cualquier ámbito. Puede seguir las actividades, las rutinas, todo sin problema, ¿no? Esos son los neurotípicos. Que se adapta con mayor facilidad al entorno. Sí, puede seguir sin problema. Y son menos visibles, por así llamarlo, a diferencia de los neurodivergentes que sí sobresalen de los demás, ¿no?
no se ven iguales, por así decirlo, ¿no? Y lo más importante de lo que tú dijiste, por ejemplo, ya hablando ahora de adulto que me decías, es como esta parte de también ser un poco inclusivos, no sé si llamarlo así, ¿no? Porque cuántos en los empleos hay cuánto oso y cuánto bueno. Uy, sí. Sí. Uy, sí, porque pues eres el rarito y no trabajas bien y, ¿no? No, Y procrastinas el trabajo y me vienes a retar a mí como jefe, ¿no? Hay que saber realmente qué quieres ser, si quieres ser un jefe o quieres ser un líder. ¿Qué es lo que quieres ser realmente? Porque desde ahí empieza la diferencia del trato también. Si yo te veo a ti habilidades para, pues ahí quedó, ¿no? Pero como yo soy el jefe, me está retando a mí como autoridad. Entonces mejor te corro. Es el como ¿no? Yo me ajusto, pero también mi entorno tiene que hacer ajustes para recibirme. En Entonces, teoría. no todo cae, es solamente la persona que tiene TDA. O sea, sí trato de ajustar estas capacidades que decías, sí trato de ponerme a nivel, de tratarme, pero también el entorno que me pueda arropar, que me pueda entender y tener esta diversidad de que no todos vamos así como soldaditos con una misma forma de hacer las cosas, sino hay diferencias. Y esto es bien complejo, y más en los entornos laborales, que es por el resultado. Y es porque de verdad vas detrás de un objetivo y tienes que ir del punto A al punto B de una forma muy establecida, muy estandarizada. Quien se sale de ahí ya es señalado, ¿no? Entonces es un ajuste tanto personal como del entorno. Claro. Y en un mundo que vivimos de prontitud. Sí, claro, pero imagínate entonces, ahorita también me lleva a pensar, no solo, o sea, una persona que lo ha vivido desde la escuela y lo sigue arrastrando hasta en el trabajo, ¿no? O sea, qué importante es esto de poder pedir ayuda, poder de verdad ser conscientes de, no puedo con esto solo, ¿no? O sea, veo que esto me está afectando en mi vida y entonces efectivamente decir, ya sea a lo mejor el de primera instancia, ¿no? Al médico. Ya aunque sea con el contacto, ¿no? De primera vez con el médico y ya quizás que, porque a veces así es como llegan a terapia. Es que el médico me dijo que, ¿no? Que esto no es algo fisiológico, ¿no? Por así decirlo, es algo psicológico, ¿no? O detectar efectivamente, no, mira, creo que tú deberías de acudir con, ¿no? O el neuro, pero creo que de primera instancia eso, porque a veces ya llegan también demasiado tarde, como dices, llegan ya en la adultez cuando quizás desde niños debieron haber llegado, ¿no? Entonces, sobre todo esto, darnos cuenta cuando hay cosas que ya no podemos por nosotros mismos, más allá de si ir al médico, al psicólogo, lo que sea es de locos, no estoy mal, etcétera, ¿no? Sino darme cuenta de verdad que ya no puedo y que necesito ayuda, porque entonces esa es la manera en que voy a ir explorando mis herramientas o lo que sí puedo hacer con esto, ¿no? Claro. Sí, porque si no ya luego lo arrastramos hasta el trabajo y entonces toda una vida así. Sí, por eso van de trabajo en trabajo, ¿no? Y cuánto sufrimiento entonces también, ¿no? Sí. Porque lo llevo conmigo, pero también con los que no me entienden. Y si yo lo entiendo, entonces también puedo como psicoeducar a los demás, ¿no? A mi entorno, por así decirlo. O entonces saber también qué trabajos sí podrían ser para mí, qué modalidades sí podrían ser para mí, cuáles no. Solo, en equipo, que también son cosas importantes. Exacto, Que es la gente sin gente, a distancia, ¿cómo? Mi negocio. Sí, yo creo que, y quiero dar como un énfasis en parte de aguas que se vio ahorita con la pandemia, fue importante, ¿no? Porque cuánta gente estuvo en casa y le fue funcionando. Sí, Claro. Sí, ¿no? Y se sintieron cómodos estando en casa. Y ya no querían regresar, sí. Ya querían regresar, ya querían seguir así, ¿no? Y está bien. Pero hay casos, por ejemplo, el dentista, ¿no? O sea, como te sacas tú las muelas, no hay forma, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para unas personas sí pudiera, y vimos, bueno, hay otra cosa que quiero también connotar, es que al final, si hay trabajos que se pueden hacer vía remota, pues seguir con esa dinámica. No le veo como mayor, no se cayó el mundo al final, ¿no? Seguimos, ¿no? Y los que no, pues bueno, toca que se presencian, ¿no? Entonces es como ahorita consulta, ¿no? De repente que es parte de la telemedicina, que ya se venía trabajando, pero se dio el auge ahorita con la parte de la pandemia, ¿no? De que podías atender, ¿no? En psicología igual, ¿no? Puedes atender, hay pacientes que me dicen, es que no siento igual porque no me ve, y yo, pues, ¿qué crees que estamos? ¿En dónde? Pues está la pantalla, te estoy viendo. No, pero siento que no me ve.
Entonces también se respeta, ¿no? Donde el paciente se sienta más a gusto. Si se quiere presenciar, si quiere en línea. O yo tengo pacientes de otros países en línea, ¿no? Y no necesito, bueno, no es que me paguen viáticos con mucho gusto, ¿verdad? Claro. Que voy vamos a Canadá. Pero al final es eso, ¿no? También acorde a irte tú descubriendo, dijiste algo muy cierto, ¿no? Conocerme primero yo. Y si yo no me conozco, ¿cómo le voy a decir al mundo qué es lo que necesito? O cómo me deben de tratar, ¿no? Porque eso es lo más importante. Entonces, sí, es un tema muy amplio, muy interesante. Y y lo más importante es como esta parte de la psicoeducación que dijiste. O sea, realmente no se le da importancia. Que digo, yo he visto papás, ¿no? Que TDAH, ¿no? Que ahorita se lo enderezo ya, como, ¿no? Y pues, pobre niño, oye, pobre niño, ¿no? Porque le pasa, ¿no? No, es que ya no quiere ir a la escuela, que ya no está bien con el maestro. No, ¿cómo que no? Si yo ya pagué eso. Pues aunque lo hayas pagado, me da mucha pena, pero el niño no va a avanzar y va a estar procrastinando y no se va a sentir bien. Entonces estamos dañando ya muchas áreas de psicológicamente, ¿no? Hablando, ¿no? Entonces también hay que respetar eso, hay que aprender a escuchar, porque eso es lo que no hacen. Para quien se esté sintiendo identificado de decir, oh, yo creo que puedo ir por ahí y empieza a sentir, quizá a lo mejor es este terror de decir, ay, trastorno, no, ya es algo muy malo. Como poder bajar, decir, ok, sí, pero podemos llegar a una funcionalidad y a un acomodo también con el mundo. ¿Qué les podríamos decir a quien se empieza a sentir identificado? Que sí, procrastino, sí dejo los proyectos a la mitad, pero que también me aíslo, que también me dan estos bajones de energía, me es muy difícil organizarme, tengo 40, no sé, pantallas abiertas así como en la computadora y ninguna puedo cerrar, o, ¿no? Que se va sintiendo con esta identificación. ¿Qué les podemos decir? ¿Por dónde pueden empezar? Bueno, lo primero es buscar ayuda. Eso es como lo primero, ¿no? Buscar ayuda y ya a partir de ahí empieza lo que tú decías, ¿no? Si sea un médico, a mí me ha pasado como cosas contrarias con médicos, sí me han pasado que me manden pacientes, pero a mí me ha pasado de, no, es ansiedad, con esa pastilla se le quita, no hay necesidad del psicólogo, no vaya a gastar. Me ha tocado pacientes que me llegan y me dicen eso del médico. Que bueno, luego también hay que poner en tela de juicio, porque luego los médicos no dicen eso, más bien es ellos que no quieren asistir, ¿no? También hay que... Entonces, lo primero justo es asistir a consultar con un psicólogo, ¿no? Escuchar realmente cuál es la necesidad. Y ya a partir de ahí, también si empiezo a notar como ciertas características ya más específicas, es igual que como el médico. No, o sea, si yo necesito... Si mi tema es del corazón, no voy a ir a a otra especialidad como nutrición, ¿no? O sea, tengo que ir al cardiólogo, ¿no? Entonces, igual en psicología, saber con qué especialista, si tú ya te empiezas a identificar con ciertas características, con qué especialista vas a ir, ¿no? Porque para eso son las especialidades también. No es malo dar consulta, pero hay casos donde ya son más específicos. Yo me acuerdo que hace un tiempo, una colega igual me decía, ¿te puedo canalizar a una chiquita que no avanza, no sé qué? Le digo, sí. Dice, es que ya llevo un año y por más que la regularizo, le doy consulta, no avanza, ¿no? Digo, sí, claro, con gusto. Entonces, cuando yo la evalúo neuropsicológicamente, pues evidentemente la niña no daba para TDAH, porque decía que era TDAH y estaba con medicamento de TDAH y seguía con convulsiones. Okay. ¿No? Entonces, cuando ya le digo a los papás, no, aquí, allí, otra cosa. Entonces ya lo canalicé, por ejemplo, ahí yo ya digo, no, hay que ir con un especialista, ¿no? Entonces ya lo mandé con una neuropediatra con el que trabajo. Y ya me pasa el reporte y evidentemente la niña no tenía TDAH. Desde los 5 fue diagnosticada con TDAH. Tenía 9 años la niña, 4 años tomando medicamento y no tenía TDAH. Lo que tenía era microcefalia. Su cerebro no estaba creciendo a la par de su cráneo, ¿no?
Entonces, por eso las convulsiones. Entonces, también es válido como uno, como psicólogo, decir, esta no es mi área. Yo no voy a trabajar No manejo aquí, ¿no? estos casos, pero Pero puedo canalizarte acá y es importante hacer como esta parte de cartera o de contactos de lo canalizo, ¿no? Saber dónde, ¿no? A mí, por ejemplo, me dicen, terapia de pareja, no, yo no, gracias, ¿no? O sea, no lo tomo. O sea, hay casos, saber dónde sí y dónde no. También de reconocer uno como profesional, dónde sí está capacitado y dónde de verdad mejor te canaliza. Es lo más sano también para el propio cliente o paciente, como el quieras llamar. sí, justo esto es lo que hacemos aquí en este espacio, ir mostrando como toda esta cartera que hay de especialistas, no, los psicólogos no tratamos de todo. Va viendo, como bien dices, estas especialidades, quién niños, quién pareja, quién a lo mejor estos casos especiales de TDA, quién psicopatología, quién así, diferentes formas, dando voz también a todas estas especialidades que vamos haciendo y que vamos creando también en toda esta ruta que tenemos, ¿no? De trabajo, de especialización, de actualización. Claro, y justo, entonces, dijimos, ¿quién para TDA? Y bueno, Gracias. Gracias. Sí. nos gustaría que nos hablaras un poco de tu libro que estás escribiendo. La desregulación emocional en niños con altas capacidades. Ahí hay un tema interesante. Las altas capacidades casi no se hablan en México. De hecho, no es como muy común. Ya se está dando más auge, afortunadamente, pero las altas capacidades, si se logran enfocar bien, pues evidentemente los niños potencializan sus cualidades, sus actitudes que vienen teniendo, ¿no? En el caso de las altas capacidades existe esta desregulación emocional porque la maduración no va acorde con la edad, ¿no? Entonces, puede ser una alta capacidad. La alta capacidad se define como la capacidad de hacer varias cosas, digamos, que tienes habilidad para desarrollar varias cosas a la vez, a diferencia de quien solamente una se puede enfocar, ¿no? Entonces, las altas capacidades se puede ver, por ejemplo, en la música, que son buenos para un instrumento, pero sobresale del promedio, ¿no? Que es bueno para matemáticas, ¿no? ¿Cuántos niños que he visto con chiquitos, ¿no? Que hacen el conteo, que yo todavía me quedo 2 más, ¿no? Ahí, porque no me sale el cuento, ¿no? Hay cuidado. Ajá, sí, tal cual, en deportes, ¿no? Hay niños que son muy buenos en deportes, ¿no? Y en pintura, en la parte del arte, hay niños que dibujan. Yo tengo una chiquita en consulta que de verdad yo la veo, tiene 6 años y dibuja, que yo digo, yo quisiera hacer esos trazos, de verdad, ¿no? Entonces ahí se empiezan a ver las diferencias de altas capacidades, pero abarca las altas capacidades a partir como de 2 o 3 cosas que puedas hacer a la vez. No una, ¿no? Ya 2, 3 cosas, hasta 4, 5, depende de cada niño, ¿no? Y las altas capacidades, por ejemplo, se evalúan, se evalúan, digo bien, a partir de todo un entorno. No nada más es el CI. Ahí hay un mito muy importante. La gente cree que al tener un CI alto ya tengo altas capacidades. No, ese es su coeficiente intelectual. Se ha demostrado actualmente bajo todas las investigaciones que no nada más es tu CI, tiene que ver la parte familiar, tiene que ver la parte escolar, la parte social, la parte emocional, ¿no? O sea, todo es una integración, ¿no? Okay. No nada más es tu coeficiente intelectual, ya es súper inteligente. No, va más allá, porque puede ser muy inteligente, pero a lo mejor sin altas capacidades. Sí. Entonces sí abarca varias capacidades que puedes desarrollar varias a la vez, que tengas habilidades para desarrollar, ¿no? Esas son las altas capacidades. Y en la parte del libro que estoy tratando es, esta parte de los mitos de las altas capacidades, ahí en un capítulo hablo de los mitos de las altas capacidades. Y lo más importante es esta desregulación. No se le ha dado la importancia a esta desregulación. Son niños muy inteligentes, o sea, que pueden ser ya adolescentes, actuar como adolescentes, pero siguen siendo niños. Y entonces en ese choque, en esa distancia de tiempo,
maduración, es donde Ujú. empieza el choque de la desregulación. Mm. Entonces Sí. ahí empieza Sí, sí, el sí. trabajo de la parte emocional, ¿no? Cómo ayudar a estos chiquitos. Y evidentemente tiene que ver con la madurez, ¿no? O sea, tú le puedes dar herramientas, pero lleva un proceso de maduración. Ujú. Porque pueden ser súper inteligentes que representen 14, 15 años, ¿no? Pero son niños de 9, 8 años, Emocionalmente son niños ajá. ¿no? Y físicamente, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, ahí es donde empieza una desregulación. Claro, porque la identidad entonces, me siento más niño, pero ya tengo 15, tengo que actuar como los de saliendo de la secundaria. Claro, hay un choque ahí. Exacto. Entonces, de eso trata mi libro específicamente. Hablamos de mitos, de qué es las altas capacidades. Y bueno, en eso estamos. Padrísimo, qué interesante. Muchas Ya cuando felicidades. tengas Gracias. comparte, por favor. Con gusto, con gusto. Sí. Me gustaría que nos dijeras rápidamente en cuestión de esta parte esperanzadora. Tener TDA no significa que voy a estar fuera de funcionamiento, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál es como este acompañamiento o esta, no sé, salir adelante con el TDA? ¿Qué es lo que logran ya con un acompañamiento, ya con, a lo mejor con una medicación? Haciendo la chamba, haciendo la parte que les toca. En mi experiencia, lo más importante dentro de todo el proceso terapéutico, yo siempre es como el que se conozca. Eso sería lo básico. Que conozcan su cerebro, cómo funciona. Y que no se pongan al límite. ¿Sí? Porque socialmente hay una presión. Ujú. Sí. Entonces, ahí empieza también la parte de los límites, trabajar límites, ¿no? O sea, hasta aquí llega mi cerebro, hasta aquí llega mi batería social, tan. Háganle como puedan. Aunque me digan el rarito, el bicho raro, no me interesa, así Ujú. funciona ahorita. Ujú. Y así funciona mi cerebro, ¿no? Y entonces empiezo yo a rescatar mi autoestima también, Ujú. ¿sí? Y la parte de entender también que es importante el dormir. En la parte del TDAH, el tema del insomnio es muy presente, porque el cerebro sigue como trabajando, no descansa. Su cerebro sigue funcionando en la noche, no entienden que ya es momento de apagarse y de dormir. No, algunos cerebros siguen funcionando en la noche. Y de ahí la irritabilidad. De ahí que no descanso y al no descansar no tengo un sueño reparador y al otro día pues estoy irritable y no aguanto a nadie. O sea, tú me vienes y me dices algo y ya te quiero, pero aventar por la ventana, ¿no? Pero no es que te quiera aventar por la ventana. Entonces, a partir de ahí es empezar el autoconocimiento. A ver, no dormí bien, ¿qué necesito para regular esto? Claro. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, todo empieza a partir de conocer su cerebro, cómo funciona. Porque hay, por ejemplo, una pacientita que les digo de la pila social, me decía, es que mis amigos me ven como cosa rara cuando de repente mi pila está, ¿no? Y yo soy el alma de la fiesta. Se baja mi pila y me salgo. Que esté quien esté, está el presidente que, ¿no? Y entonces mis amigos me dicen, o sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no te despides de nosotros, por lo menos, ¿no? Es que simplemente no quiero despedirme, no me siento ya con ganas. Entonces, empezar a respetarte tú y saber, a ver, simplemente no. Si me salgo, a lo mejor si quieres avisar, ¿no? Y de repente ya no me besas porque ya me fui, ya me sentí agotado. Entonces, empezar a conocerte y empezar a entender tu cerebro, cómo funciona. Porque el cerebro de TDAH es así, ¿no? Tiene sus picos, tiene sus bajas, no es lineal. Tiene sus altas y tiene sus bajas. Entonces, comprender primero tu cerebro es lo más importante. ¿Sí? Hay un promedio de lo que hacen todos, exacto, todos, pero tú no entras dentro de ese todo. Y ahí es donde empiezas a hacer la diferencia, cuando tú te empiezas a conocer. ¿Sí? El medicamento, pues evidentemente es importante, ¿no? Pero lo más trascendental aquí es la parte de conocerte tú. Conocer tu cerebro, más que tú, tu cerebro. ¿Sí? El tema de repente quiero comer mucho azúcar. ¿Por qué quiero comer mucho azúcar? ¿No? O por qué de repente me dan estos momentos de atracones también de comida, porque también les da momentos de atracón de comida, ¿no? O de comida no chatarra, también les da muchos atracones, ¿no? Entonces hay que empezar a conocer un poco su cerebro,
Y el tema de la procrastinación. ¿Por qué procrastino? ¿No? Y empezar justo lo que les decía al inicio, ¿no? Las metas cortas. Sí. Cuando tú empiezas a procrastinar tan constante y ya tengo que acabar esto, ¿no? Acá, y mejor me voy a hacer lo que sí me gusta. Dice, también empezar a entenderte. No quiero, ¿no? Y mi cerebro se estresa. Si yo lo hago, se empieza a estresar. Y entonces, al estresarme, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a delegar, empiezo a dejar todo botado. La organización también es un tema del TDAH. No hay organización en su cuarto, ni en sus áreas, ¿no? Pero es parte de su cerebro. Que curiosamente luego de repente les digo a las mamás esto, ¿no? Es que está un desastre. A ver, para usted es un desastre. Pero pregúntele a su niño o a su niña dónde dejó tal cosa. Es que sí la encuentra. Entonces el desastre no es para él, porque él sí logra, o ella sí logra identificar sus cosas. No sé, sorda. Hay un orden. Hay un orden, sí, a su cerebro hay un orden. No siempre, evidentemente, ¿no? Sí, Pero se llega a presentar, ¿no? De repente es parte de su personalidad, por así llamarlo, ¿no? Hasta la parte de ¿por qué no te has cambiado? Llevas 3 días con la misma ropa. Y no hay interés de eso, no hay interés. Entonces, pues sí, aunque sea no te cambies por échate desodorante, ¿no? O sea, como opciones que también ellos tengan y no se sientan mal, ¿no? Claro, o sea, más bien que nada facilitar la funcionalidad, ¿no? Aceptándome, ¿no? Y cómo yo me manejo, pero también qué cosas me pueden ser funcionales para seguir estando en contacto también con lo que necesito de socialmente, ¿no? En salud, etcétera, etcétera, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Podría no cambiarme, pero si tampoco me baño, después ¿qué me va a pasar, no? O me estoy descuidando en qué otros aspectos de mí, ¿no? Exacto. Entonces creo que más bien. Porque si me duele el aislamiento y no me baño, pues también eso me ayuda al aislamiento. O que me aíslen. Exacto, más que otra cosa, ¿no? No segregarlos, como tú dijiste, ¿no? Sino más bien integrarlos y comprenderlos. Es que como estamos acostumbrados a una dinámica igual, Casi única. entonces queremos que todos funcionen igual, pero no es así. Y no, ahí hay otra cosa importante también que les digo, no es que no los quiera, porque luego confunde también esta parte, ¿no? Es que no va por ahí, es que así funciona su cerebro. Sí, no es mal. No, es de que no. El que se agarre y se vaya de la fiesta y te deje ahí, no es que no te quiera, es que así funciona su cerebro, no es malo y no es que no te quiera, ¿no? Entonces, igual es lo que dije, ¿no? Lo vuelvo a repetir, en caso de que me quiero salir, tanta, ¿no? Pero aviso previamente, si ya no me ve, entonces ahí empieza la funcionalidad. Seguro se sintió cansado y por eso se fue. Entonces yo ya en la parte social empiezo a entender por qué funcionas así. Pero si ni tú sabes cómo funciona tu cerebro, pues cómo vas a hacer esa munición ayudar a los demás. Sí, o si yo sé que mi pila se va a bajar en algún momento, como decirles, ¿no? Si me ven que ya no estoy, pues es porque ya me sentí. Ya no estoy, ya me Pero esto, ¿no? Que hablamos de la psicoeducación, ¿no? Y entonces, si yo me conozco, entonces esto me permite cómo ser funcional con los demás o que me vayan entendiendo o cómo facilitarme también este entorno a mí. Sí. A partir de la comprensión. Exactamente. Y de la integración también. Porque hablamos mucho de esta inclusión y la realidad es que no hay inclusión. No hay el conocimiento. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con esta persona que pues siempre deja todo a la mitad, que parece que sus capacidades pues, son diferentes? Mejor le quito este paquete de cosas, le pongo otras, pero eso ya genera molestia. Incomprensión. Es difícil realmente como sociedad. Necesitamos abrir estos temas para saber que hay personas también que funcionan diferente. Solamente. Punto. Y desde esa aceptación funciona diferente. Entonces, por eso decía hace un rato sí, yo ya sé que tengo TDA, hago cosas como para acercarme a esto que me va a conectar con los demás. Y los demás también hacer cosas para acercar a este que tiene, ya sabemos,
que es neurodivergente o que tiene TDA o que entra en otro rubro para hacer cosas y poder hacerlo. Que es el reto, creo, ¿no? ¿Y qué hago? Yo creo que el reto empieza desde la infancia. Sí, sí. Porque el tema de los niños es el reflejo de papás. Entonces, si yo de repente, como papá, aíslo a mi hijo porque es rarito, porque no sé qué, porque no, entonces desde ahí empieza el reto. Como papás, como adultos, informarnos para que las generaciones que vienen atrás sepan de una verdadera inclusión. Porque ahí empieza la inclusión. No es que te vea rarita. O sea, yo cuántas veces he visto, no voy a hablar de TDAH, voy a hablar de gente con capacidades diferentes o con movilidad limitada. Ven que va la gente y aún así se avientan, ¿no? O no dan el paso para que pase, ¿no? Y es una cosa meramente visible, te estoy viendo. Ahora imagínate algo que no lo veo. Ahí empieza la parte de la conciencia, ¿no? O sea, si yo veo que, ¿no? Y sobre todo los papás, hay una mamá bien linda una vez me hizo un comentario es que este niño no se queda quieto, o se queda quieto en algún momento en la escuela, o cómo le hacen. O sea, desde esos comentarios, ¿no? O sea, ¿por qué empezamos a etiquetar como adultos, ¿no? Y también empezar a ayudar a estos pequeños a integrarse realmente, porque se habla de inclusión, pero es como dijeron por ahí, de dientes para afuera. O porque la SEP me lo exige en la escuela, que tengo que tener ahí un neurodivergente, ¿no? O un niño con algún tema, porque la SEP me lo exige. No, es que vamos allá de la exigencia de SEP. No, va a un compromiso social, un compromiso integral, que podamos de verdad ser funcionales todos, sin una etiqueta, ¿sí? Porque mucha gente etiqueta, por ejemplo, el TDA es que es peligroso. Claro, sí. Porque es peligroso, porque no funciona igual que tu hijo. ¿O en qué momento es peligroso? Sí, es cierto, cuando son niños son muy impulsivos y hacen cosas que no, sí, es cierto, eso sí pasa, ¿no? Pero a que sean peligrosos, pues empieza desde casa, ¿no? ¿A qué le llamas peligroso? ¿Quién no estás dando tú que el otro niño está reaccionando a lo que tu hijo le está pidiendo, ¿no? Sí, o este entendimiento que tienen un razonamiento. Y es meterte también un poquito a la dimensión de ellos. Entender que cuál es el razonamiento que ellos están teniendo, como para que antes de castigar, limitar, señalar, tratar de entender qué está pasando y cuál es su razonamiento, para poder decir, ok, sí, pero a lo mejor ya después educo, pero sí darnos el tiempo de poder entender que hay una lógica en su cabeza, ¿no? Poderles dar esta apertura de hablar con ellos. En realidad hay lógica. Sí, lo lógico es lo que no está fuera, porque no es lo común. O sea, la lógica para ellos existe. Claro. Más bien para nosotros es comprender cómo es su lógica. Ese es el tema, ¿no? Porque ellos tienen una lógica y hay veces que de verdad tienen una lógica impresionante. Muy lógica. Sí. ¿No? Sin filtro. ¿No? Sin filtro. A eso me gusta. ¿No? Y hay veces que esas son el tipo de cosas peligrosas de repente para los papás. Sí, es que le dijo a mi hijo que... No, entonces, ahí hay que ser uno adulto consciente y empezar a sensibilizar. Sensibilizar esta parte. Que hay personas diferentes. Hay unas que son visibles, como los niños con Down, ¿no? Por ejemplo, es visible que es diferente, ¿no? Pero hay otras que no son visibles, como el TDAH, el autismo, altas capacidades, no se ven. Y siguen avanzando y va pasando. Sí, pero con este dolor del señalamiento, sí, de sentirme diferente, de sentirme incomprendido, ni por mí ni por los demás. Exacto. Y ahí vamos dando tumbos, ¿no? En la vida. Me llega a la mente esta película que está ahorita de moda, que habla justo de la inclusión, de la diferencia, que es el proyecto Fin del Mundo, que es preciosa. No lo he visto, lo voy a
que habla de esta inclusión también, ¿no? Que a lo mejor es diferente, pero que habla de esto, de poder entender lo que es diferente, amar lo que es diferente, aprender de lo que es diferente. Claro, sí, Entonces, de hecho, eso es lo más importante. Te agradecemos mucho de verdad que hayas venido a compartirnos este tema, sobre todo porque, bueno, la finalidad de este podcast es esta difusión, ¿no? De la psicología, la psicoterapia y que llegue a las personas para que, pues como esto, ¿no? Que puedan identificar y decir, sí, creo que entonces eso me pasa, necesito ayuda o conozco de alguien y cómo puedo quizás acercarle, ¿no? Esta información. Entonces, de verdad, es muy valioso que hayas estado aquí con nosotros, te lo agradecemos y pues bueno. y que donde la pueden sí. encontrar, donde pueden encontrar a alguien que diga, sí, yo quiero atenderme con Ivonne, ¿a dónde? ¿Dónde sería? Tengo mi fanpage que es Emotional Coaching Center. Okay. En Facebook me encuentran como Sick y Below. Y en TikTok como Emotional Coaching Center. Y en Instagram igual como Emotional Coaching Center. Cualquiera de esas dos redes, ahí estoy. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y esto fue Nos hace Hace sentido. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales y ahora también en Spotify. Bye. Gracias.